Vamos a comenzar con el segundo paso del plan redentivo de Cristo, que es el plan de salvación de Dios que tiene para tu vida, para tu familia. Y así como lo vimos en el primer video, que fue la presentación, el anterior que fue es necesario oír la palabra de Dios, pues ahora vamos a ver la importancia del creer en Dios y en su palabra. Si aún no has visto los otros dos videos, te voy a dejar aquí la descripción para que puedas mirarlos y continuar posteriormente con este segundo paso, que es necesario creer en Dios y en su palabra. ¿Qué significa creer? Bueno, creer es tener fe, es afirmarse en algo, aferrarse a algo. Tiene que ver con tener seguridad plena, total. Y en este caso, pues nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestra certeza viene siendo el Señor Jesucristo, Dios, como nuestro único y suficiente Salvador. Permíteme leer lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 16. Dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y bien, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice así la palabra de Dios: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿por qué es tan importante el creer en Dios y en su palabra? Bueno, primeramente porque dice la Biblia que nosotros, cuando creemos en Dios, Dios nos hace ser sus hijos. Fíjate nomás la importancia del creer en Dios y en su palabra. Y dice así la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11 al 12. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto entonces nos enseña que el creer en Dios, el poner toda nuestra confianza en Dios, nos hace el ser hechos hijos de Dios. Pero ahora, el creer no solamente tiene que ver con el confesarlo o con el levantar nuestras manos y decir yo creo. No, tiene que ver con una convicción en el corazón, y eso lo produce Dios. Es un regalo que Dios nos da, el que se genere esa confianza, esa convicción en que Dios es nuestro Salvador. De tal manera que también dice el creer en Dios también en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16 y el versículo 36, dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, el amor de Dios es tan inmenso, es tan grande. El amor de Dios es para la humanidad. El amor de Dios es más grande que cualquier pecado, que cualquier ofensa que nosotros hayamos hecho hacia Dios. Por eso nos amó tanto. Pero ¿qué se requiere para que entonces seamos salvos por Dios? El creer en Él. Eso es lo que marca la palabra de Dios. Ahora, también la fe, por la fe somos justificados delante de Dios. Recordemos que como seres humanos somos pecadores al mentir, si en alguna ocasión
se robó, si se maldijo, si se ofendió a nuestros padres, alguna autoridad, si nosotros cometimos alguna cuestión que ofendió a Dios, eso es considerado pecado. Todo lo contrario a lo que Dios le agrada y establece. Entonces, de tal manera que el pecado, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, nosotros somos culpables por ese pecado, por todo lo que describe la Biblia: la fornicación, la idolatría, la hechicería, el ocultismo, la adivinación, el orgullo, los placeres sexuales inmorales. Es decir, todo eso se considera las borracheras, las adicciones, los golpes, las iras, las contiendas. Todo eso la Biblia lo considera y lo pone como errar al blanco, el pecado. Entonces nosotros somos culpables y nosotros por nuestras propias obras no podemos ser salvos. Por más que yo pueda hacer algo bueno, o por más que yo dé un apoyo, una donación, o que esté en un programa de alimentación, mis obras no me pueden salvar. Mis acciones, lo que yo haga, no tiene la suficiente poder para salvarme a mí mismo. Solamente, dice la Biblia, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es decir, solamente en el nombre de Jesucristo, Él puede salvarnos. ¿Y cómo somos justificados de esa ira de Dios? Creyendo en el Señor Jesucristo, porque Él llevó todo nuestro pecado en la cruz del Calvario, toda nuestra culpa, toda nuestra maldición, toda condenación la llevó Cristo en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. Entonces, para ser justificados necesitamos creer en el Señor Jesucristo. Toda esa obra redentora, salvífica de Dios, de Jesús en la cruz del Calvario, solamente podemos acceder a ese gran regalo que Jesús nos da a través de su sacrificio, de su vida que entregó por salvarnos a nosotros. Es a través de la fe, y es la manera en que, creyendo nosotros, podemos ser justificados. También la palabra de Dios nos habla en Romanos capítulo 5 versículo 1, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es quien nos perdona, es quien nos limpia, es quien nos salva. Es el que nos justifica de la condenación eterna. Por eso hoy es importante que tú creas en el Señor Jesucristo, que hoy en este momento tú elijas creer en el Señor Jesús, porque recuerda lo que dice la palabra de Dios: el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Y lo que leímos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es un regalo que Dios produce en nosotros. También nosotros vemos en la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 11, que hubo hombres y mujeres que hicieron cosas, lograron acceder a cosas tremendas porque ellos le creyeron a Dios. Yo te invito que en una oportunidad que tengas, abre tu Biblia y lee lo que dice en Hebreos capítulo 11. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 10 al 11. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso la importancia de creer en el Señor Jesucristo como en nuestro único y suficiente Salvador, porque Él es todopoderoso, murió, pero resucitó al tercer día con poder y con gloria para darnos vida en abundancia, vida eterna con Cristo Jesús, con Él.
En Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, si con nuestra fe debe de producir obras, debe de producir acciones. Si yo digo que creo en Dios, entonces me debe de llevar a la obediencia, a la práctica, al vivir conforme a la palabra de Dios. Y es nuestra oración que tú puedas vivir en la palabra de Dios, que tú creas en el Señor Jesucristo para que tú seas salvo por Él. Permíteme hacer una oración por tu vida, por tu familia, para que el Señor Jesucristo, a través de este video, a través de este segundo paso, que es necesario creer en Dios y en su palabra, pueda hacer el efecto en tu vida y que nazca en ti esa convicción, ese creer en el Señor Jesús. Padre, en este momento, delante de tu presencia, estamos presentando la vida que está escuchando este video, para que tú seas quien obres en su corazón, en su mente, para que crea en ti, mi Cristo. Tú traes ese convencimiento a su vida, que su corazón crea en ti y que con sus labios pueda confesar que tú eres su Señor, que tú eres su Dios, su Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Que la palabra que escuche la ponga por obra, que crea en ti, que tú eres el único que puedes salvarle, que tú eres el único que puedes perdonar los pecados de su vida, que tú eres el único que le puedes dar vida eterna contigo en la gloria, en el nombre de Jesucristo. Padre, en esta hora haz la obra en su corazón. Gracias, Jesús. Mi deseo es que tú creas, mi oración seguirá siendo que tú creas en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Tú puedes hacer una oración personalmente y decir: Señor, reconozco mi pecado, me arrepiento y creo en ti, que tú me puedes salvar, que tú me puedes perdonar, que tú puedes hacerme de nuevo, que me puedes dar vida, que tú me puedes perdonar todos mis pecados y comenzar de nuevo, tener comunión contigo, vivir para ti, vivir en obediencia a ti y a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nos estamos mirando en el próximo video que seguirá. Es el tercer paso del plan redentivo de Cristo. Es necesario arrepentirse. ¿Arrepentirnos de qué? De nuestros pecados, de nuestra vida como la hemos llevado, para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga mucho.